En lo profundo de los rincones olvidados de las ciudades, las escuelas abandonadas se erigen como silenciosos testigos de tiempos pasados. Sus pasillos desmoronados resuenan con ecos de risas infantiles que parecen haberse convertido en susurros inquietantes. Las aulas, ahora cubiertas de polvo y grafitis, esconden pupitres que crujen como si intentaran contar historias de un pasado perturbador. Ventanas rotas dejan entrar el frío viento nocturno, que convierte los viejos pizarrones en lienzos para sombras danzantes. Cuentan las leyendas que, en la penumbra, aún se escuchan pasos errantes y murmullos de clases que nunca terminaron, como si las almas de antiguos estudiantes nunca hubieran abandonado el lugar. Por eso el día de hoy ponte cómodo, porque te traigo algunas historias de escuelas abandonadas que seguramente te helarán la sangre. En las afueras de un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeada de cerros y arbustos secos, se encuentra la escuela primaria Benito Juárez. Su historia quedó marcada por una tragedia ocurrida hace 40 años, cuando un maestro, conocido como el profesor Valenzuela, perdió la cordura. Desde ese entonces nadie ha vuelto a cruzar las puertas al caer la noche. Se dice que aquellos que lo hacen escuchan susurros y pasos, y el eco de la última clase. Un grupo de adolescentes del pueblo, liderado por Fernanda, decidieron investigar la escuela de noche, justamente un día de muertos. Con cámaras y un par de linternas, planeaban grabar un video para demostrar que las leyendas solo son eso, cuentos viejos. La acompañan su primo Rubén y su mejor amiga Carla. El trío se preguntaría si estaban seguros de eso, ya que no sabían lo que podrían encontrar en ese lugar que estaba lleno de malas vibras. Fernanda dijo que entraran, que nada iba a pasar, que solamente era una leyenda vieja. El grupo cruzaría el portón oxidado, que cruje como un sonido agudo y escalofriante. La fachada está cubierta de grafitis y manchas de humedad. Fernanda encendería la cámara mientras que su primo iluminaría el camino. Rubén comenzaría a hacer bromas de que el lugar parecía un set de películas de terror, pero al entrar al vestíbulo el aire se siente denso y cargado. Las puertas de las aulas están entreabiertas y un reloj viejo en la pared está detenido justo a las 3:30 de la mañana, a la hora que, según la leyenda, ocurrió la tragedia. El grupo entraría a un aula. En el suelo hay cuadernos viejos y pupitres cubiertos de polvo. Carla se detendría frente a un pizarrón donde se leen unas palabras escritas con tiza que apenas eran un poco visibles. La clase nunca termina. De repente un ruido fuerte lo sobresalta. Una silla se movería solo al fondo del aula. Fernanda enfocaría su cámara lo más rápido posible, pero no habría absolutamente nadie. Los chicos pensarían que habría sido posiblemente un animal el que haya hecho el movimiento de aquella silla. Sin embargo, el ambiente se sentía aún más pesado. Un frío inusual recorrería el lugar y un suave murmullo llenaría el aire que parecían voces de niños, diciendo algo en un idioma que ellos no lograrían entender. Los chicos, un poco asustados, ignorarían el suceso. Avanzarían por el pasillo principal, donde una hilera de fotografías antiguas de exalumnos colgaría de una pared. Carla en ese momento se detendría porque había visto algo extraño. Los ojos de los niños en las fotografías parecían seguirlos. Luego de ver ese acontecimiento, Carla le diría a Fernanda que no sería buena idea seguir ahí y que lo mejor sería abandonar el lugar. Pero en ese momento escucharían un sonido de un timbre escolar, aunque no deberían de funcionar, ya que el lugar estaba completamente en ruinas. Y justo entonces la voz de un hombre retumbaría en los pasillos. Silencio. La clase ha comenzado. Los adolescentes correrían hacia la salida, pero las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. Al girar hacia el pasillo, verían una figura, un hombre alto y con un sombrero, vestido con un traje polvoriento y un rostro desfigurado por el fuego. Era el profesor Valenzuela. «No han aprendido nada», dijo con una voz profunda sosteniendo una regla de madera que golpeaba contra su mano. La figura se movería hacia ellos, pero cuando Fernanda le apuntaría a la cara con la linterna, este desaparecería en un momento. Sin embargo, las risas infantiles comenzarían a resonar por todo el lugar. Sin perder tiempo, los chicos gritarían y comenzarían a correr hacia la salida. Cuando llegaron al salón de los actos, donde las puertas estaban abiertas, pero las luces parpadearían y las sombras de niños aparecerían en las gradas,
Están inmóviles observando al grupo. En el escenario y el profesor Valenzuela aparecerían de nuevo. La última lección es el silencio eterno. Mencionaría que el profesor, mientras los murmullos y risas se convertirían en gritos desgarradores. Carla caería al suelo paralizada por el miedo, mientras que Fernando y Rubén intentarían levantarla, pero las sombras comenzaban a acercarse hacia ellos y con un gran esfuerzo lograrían arrastrarla hasta una ventana rota y saltarían al exterior, dejando atrás el eco de los gritos y el sonido de la regla golpeando el suelo. Los 3 chicos lograrían escapar al exterior y correrían hasta la carretera. Al mirar hacia atrás, verían la escuela completamente oscura, pero en una de las ventanas del segundo piso, una figura los estaba observando, completamente inmóvil. Pasarían algunos días y Fernanda revisaría las grabaciones con su cámara. Mientras la revisaba, descubriría algo que no notaron en ese momento. En cada escena que grabaron, el profesor Valenzuela hacía acto de presencia, mientras los observaba fijamente, esperando el regreso de sus alumnos para darles la última clase. En las afueras del Paso, Texas, se encuentra un edificio abandonado de la escuela primaria Elma, construida en la década de 1920. La escuela fue un hogar de aprendizaje y comunidad para los niños de la zona, hasta que cerró misteriosamente en 1977. La razón oficial fue la falta de presupuesto, pero los lugareños cuentan una historia muy diferente. La escuela fue cerrada por una tragedia que marcó el edificio para siempre. Según los rumores, en 1974, un maestro recién contratado llamado Henry Wilcox comenzó a trabajar en la escuela. Era un hombre tranquilo, pero algo excéntrico. Los niños lo describían como raro, y los otros maestros notaban que tenía un interés inusual en el ocultismo. Wilcox a menudo se quedaba hasta tarde en su aula, y algunos alumnos afirmaron haber oído cantos extraños provenientes del salón. La terrible tragedia ocurrió un día de noviembre. Un grupo de 5 estudiantes desapareció durante el recreo. La búsqueda duró semanas, pero no se encontró rastro de los niños. Los padres comenzaron a sospechar de que algo terrible había sucedido dentro de la escuela, especialmente porque algunos estudiantes aseguraron haber visto a los niños seguir a Wilcox al sótano del edificio. La policía lo interrogó, pero él negó cualquier implicación. Sin pruebas suficientes lo dejaron ir. Sin embargo, pocos días después, Henry Wilcox fue encontrado muerto en su propia aula. Había escrito un mensaje en la pizarra, lo cual decía: "Ellos no descansarán". Tras este suceso, los pocos alumnos que quedaban en la escuela comenzaron a reportar fenómenos extraños: puertas que se abrían y cerraban solas, risas de niños en los pasillos vacíos y sombras que parecían moverse en los rincones más oscuros. Los padres retiraron a sus hijos y la escuela cerró definitivamente en 1977. Desde entonces ha quedado en ruinas, pero nunca vacía del todo. En el año 2010, un grupo de exploradores urbanos decidió investigar la escuela abandonada. Querían grabar un documental sobre lugares embrujados y pensaron que Elma sería perfecta. Los 4 amigos, armados con cámaras y linternas, entraron al edificio una noche fría de otoño. El lugar estaba en ruinas, escritorios volcados, pizarras rotas y grafitis que cubrían las paredes por completo. Al avanzar por los pasillos, notaron que el aire se volvía más pesado y que sus linternas parpadeaban sin razón aparente. Uno de ellos, Jessica, señaló un grafiti en particular que parecía diferente a los demás. Estaba escrito con una sustancia rojiza y decía: "No bajes al sótano". "Debe ser un truco para asustar a la gente que viene aquí", dijo Ryan, el más escéptico del grupo. Continuaron explorando hasta que encontraron la entrada al sótano. La puerta estaba cubierta de cadenas oxidadas, pero alguien había hecho un agujero en la madera lo suficientemente grande como para que pudieran pasar. A pesar de las advertencias, decidieron entrar. El sótano era frío y estaba inundado en algunas partes. Habían estanterías viejas, restos de papeles y lo que parecían juguetes antiguos esparcidos por el suelo. En una esquina encontraron un círculo dibujado en el suelo con símbolos extraños alrededor. "Esto tiene que ser obra de Wilcox", dijo Jessica apuntando la cámara hacia los símbolos. Justo en ese momento,
Un golpe fuerte resonó en la habitación, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Rápidamente el grupo de amigos giraron sus linternas, pero ahí no había nada. Creo que debimos haber hecho caso a esas advertencias. Lo mejor será irnos, ahora que tenemos tiempo, mencionaría Mark, que hasta entonces había estado en silencio. Mientras se dirigían hacia la salida, oyeron risas infantiles. Sonaban distantes al principio, pero luego parecían rodearlos. Las linternas comenzaron a fallar y una de las cámaras capturó una figura oscura al final del pasillo. Al ver esto, todos salieron disparados hacia las escaleras, pero justo antes de alcanzar la salida, la puerta del sótano se cerró de golpe frente a ellos. Golpearon y gritaron, pero la puerta no cedía. Las risas se transformaron en susurros, y luego de gritos desgarradores, Jessica volvió a encender su cámara para grabar, y al mirar a través del visor, vio algo que la dejó helada. 5 figuras pequeñas como niños estaban parados detrás de ellos, con rostros deformados y ojos completamente negros. De repente la puerta se abrió y los 4 salieron corriendo hacia el exterior. No se detuvieron hasta llegar a su auto. Al revisar las grabaciones más tarde, descubrieron que todas las imágenes del sótano estaban distorsionadas, excepto un momento, una toma fija de la pizarra del aula en la que se leía claramente: "Gracias por jugar con nosotros". Desde esa noche ninguno de los exploradores volvió a hablar públicamente de lo ocurrido, pero el video apareció en foros de internet, donde muchos lo calificaron como la prueba definitiva de que la escuela Elma estaba maldita. En las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por un bosque denso y lúgubre, se encontraba la escuela primaria San Esteban. Cerrada hace más de 30 años, nadie osaba acercarse al lugar. Según los habitantes del pueblo, un incendio repentino había consumido parte del edificio una noche, llevándose consigo la vida de varios estudiantes, incluido el profesor. Desde ese entonces, la escuela quedó envuelta en rumores de apariciones, risas infantiles en la noche y el sonido de una campana que ya no debería de sonar. Daniel y sus amigos, Clara y Mateo, habían oído de estas historias desde niños. Ahora, con 17 años y llenos de valentía juvenil, decidieron comprobar por sí mismos si las leyendas eran ciertas. Era medianoche de un viernes cuando se colocaron en el recinto de la vieja escuela, linternas en mano y con el corazón latiéndoles a 1000 por hora. El edificio estaba en ruinas, las paredes, ennegrecidas por el incendio, parecían llorar con grietas profundas. Parecían ojos ciegos que observaban todo. Un cartel de metal oxidado aún colgaba sobre la entrada, con las palabras de San Esteban, que apenas eran legibles. Esto no da miedo, ¿verdad? Es como todos dicen, las leyendas solo son eso. Tratando de sonar valiente, pero su voz decía todo lo contrario. Estaba muerto de miedo. Avanzaron por los pasillos donde el eco de sus pasos resonaban como si alguien más caminara tras ellos. Al entrar en lo que parecía ser el aula principal, encontraron viejos pupitres apilados, una pizarra cubierta de polvo y un reloj detenido a las 9:15 de la noche. Clara, curiosa, pasó la mano por uno de los pupitres, revelando un grabado: "No salgas después de la última campanada". ¿Qué significa esto? Mostrándose con una cara de sorpresa hacia sus compañeros, pero ninguno de los dos respondería. Pero justo en ese momento, una sensación de inquietud se apoderó del grupo. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. «Debe ser alguien bromeando», mencionaría Daniel, aunque sus manos temblaban. Miraron a su alrededor, pero no habían campanas visibles, ni en la habitación ni en los pasillos por donde habían pasado. Decidieron seguir el sonido, creyendo que encontrarían la fuente y resolverían el misterio. El eco los guió a un sótano al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Un aire helado subía desde abajo, y un olor a humedad y cenizas llenó el ambiente. No creo que sea buena idea bajar, pero los otros ya habían encendido sus linternas y comenzaban a descender. Él, por no quedarse atrás, lo seguiría, maldiciendo su suerte. El sótano era más grande de lo que esperaban. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, como si alguien hubiera tratado de preservarlos después del incendio. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera, había una campana dorada, brillante y sin rastro de polvo. Parecía nueva, como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente.
Ahí está, susurró Daniel, acercándose con cautela. Extendería la mano para tocarla, pero Clara lo detendría en el último momento. No lo hagas, algo no está bien aquí, dijo con los ojos clavados a la campana, y en ese momento un susurro llenó el aire como si decenas de voces hablaran a la vez. La última campana. No deben de estar aquí. Las linternas comenzaron a parpadear y el sonido de pasos pequeños y apresurados resonó alrededor de ellos. Mateo gritó y señaló hacia un rincón. Allí, una figura infantil cubierta de cenizas y con los ojos completamente negros como el vacío, los observaba. No estaba sola. Más figuras comenzaron a emerger de las sombras, niños y adultos con rostros quemados y totalmente retorcidos. Los chicos salieron corriendo, pero cuando intentaron subir las escaleras, la puerta del sótano se cerró de un golpe. Los fantasmas se acercaban, sus rostros deformados, llenos de una mezcla de ira y tristeza. Mateo, en un intento desesperado, golpeó la campana. El sonido resonó como un grito ensordecedor, y las figuras se detuvieron, pero solo por un momento. Luego se abalanzaron sobre ellos, rodeándolos. A la mañana siguiente, la gente del pueblo encontró la puerta del sótano abierta y la campana dorada en el centro de la habitación, pero de los jóvenes no había ningún rastro, excepto por 3 linternas abandonadas y un nuevo grabado en el pupitre del aula principal. No ignores la última campanada. Desde ese día, quienes pasan cerca de la escuela juran oír risas, gritos y el sonido de la campana que siempre suena a las 9:15 de la noche.